Muy buenos días, muy bienvenidos a esta nueva charla, a este nuevo encuentro en el canal Salvemos a los Niños. Hoy nos vamos a ir para Rosario nuevamente, ya estuvimos en Rosario, vamos a darnos una vueltita otra vez por ahí. Vamos a hablar hoy con Matías Peralta Prosque, a quien le vamos a dar la bienvenida y ahora vamos a explicar quién es y por qué tiene su merecidísimo lugar aquí en este espacio de Salvemos a los Niños. Muy bienvenido, Matías, y gracias por estar acá. Bueno, buen día María, buen día a todos los oyentes que van a ver. Es un placer para mí estar acá, poder charlar con vos, poder más o menos lo que yo trato de hacer con todas estas charlas siempre es visibilizar un mundo de la adopción que a veces siento que se habla poco y nada o que no se ha escuchado. Como adelantó Matías, vamos a hablar del tema de la adopción. Matías tiene una historia personal muy intensa, muy profunda, en la que no vamos a ahondar demasiado hasta donde Matías nos quiera comentar a grandes rasgos cómo empezó su historia y de alguna manera es como tratar de inspirar por un lado a los chicos que estén en la situación en la que estuvo Matías cuando era chiquito y pasó las cosas que pasó y poder decirles a esos chicos qué pueden hacer, que no están solos, que no hay que callarse. Vos cuando eras chiquito viviste situaciones muy duras con tu familia de origen, ¿no? Tu familia primaria, que eran tu mamá, tu papá y unas medias hermanas que tenías en ese momento. Cuando más o menos vos tuviste una edad como para entender todo, ¿a qué edad fue? Entre los 3 y 4 años, ya como ahí empiezo a tener como conciencia y ya se da mucho más a entender entre los 4 y los 5 años. Y esto es, por así decirlo, como el año en donde redacto mucho de las historias que yo creo, que recuerdo, que tengo, que cuando vivía con mis padres biológicos, con mis progenitores, mejor dicho. Entonces eran vivencias que no eran nada agradables, tipo, no hay algo como un vestigio de algo de alegría o de felicidad, sino que era todo como dolor, tristeza, mucha violencia. Entonces, si yo tendría que poner un recuerdo lindo, el único que tengo en esos 5 años, viviendo con mi familia biológica, era solamente el estar capaz con los chicos del barrio. Y que en realidad mi pregunta se derivaba a que por qué yo la sufría. Mi padre llegaba de su trabajo y él tenía como una obsesión porque yo le supiera decir el abecedario. Yo recién estaba ingresando a salida de 4 y yo me preguntaba, tipo, cuál era la obligación o cuál era la importancia de que yo me supiera el abecedario en orden, digamos. Entonces, como que ya entre los 4 y 5 años se puede decir que fue como mi desarrollo de la conciencia mayor, pero creo que de los 3 para adelante es donde también empiezo. De mi parte, de mi madre biológica, nunca sentí, por así decirlo, un cariño, como una atención. Se puede decir que toda la parte que se dirigía hacia mí era mi padre, tipo toda la atención que era dirigida era solamente dependiendo de él. Esto más adelante, cuando yo ingreso después ya al hogar, como una medida de protección, por un hecho que yo después denomino como una gran explosión, que él prende fuego el patio como de nuestra casa, haciendo que esto derive que lleguen policías y bomberos, y a mí, a mis hermanas más pequeñitas, con las que yo convivía también ahí, nos quiten como una medida de tipo de protección. Mi padre intenta pelear nuestra tenencia, entonces se le suele hacer un test psicológico en donde no dieron apto psicológicamente y donde en el test psicológico redacta que, o sea, mi padre biológico declaraba de que todas esas situaciones de que él me pegaba o esa violencia que él tenía hacia mí se derivaba en él que era como para que yo fuese en el futuro el hombre de la casa. Porque claro, yo había nacido en un ámbito donde el único hombre de esa casa era él y después le seguía yo. Después eran mi mamá, mis medias hermanas y mis 2 otras hermanitas. Claro que no estoy justificando, ¿no? La barbarie de una persona que no está en su sano juicio, o vaya uno a saber si estaba en su sano juicio, pero su problema pasaba por otro lado, ¿no? Por una cuestión espiritual. Tratando de entender cuando se empieza a hacer como el camino retrospectivo y se intenta entender
¿Vos pudiste averiguar qué clase de vida tuvo él cuando fue niño? Tanto él como su mujer. No. O sea, básicamente no sabría decirlo. Si yo seguía conviviendo en ese ámbito, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Hubiese terminado igual que él o hubiese sido otra persona diferente? Porque también tengo entendido que claramente cada persona decide quién ser, digamos, o cómo ser. Ujú. Eh, Vos podés tener a veces influencias muy malas y podés ser la persona más buena del mundo. O Totalmente de viceversa, acuerdo. Sí. podés tener personas en tu ámbito que sean muy buenas y ser una persona muy mala. Ujú. Entonces, desconozco completamente la historia de lo que era mi padre biológico. Mi madre, yo la sentía como una planta, tipo alguien no presente, como muy sumisa. Ujú. Entonces era como que la parte psicológica entre ambos se complementaba. Claro, exacto. Sobre una persona muy manipuladora, muy, por así decirlo, como de persona que quiere mandar sobre otra persona que no te opone, tipo, no te pone una fuerza o no te pone, por así decirlo, sentimientos. Cuando uno sufre violencia, lo que sea, las preguntas que personalmente uno se hace, que en realidad es si en realidad la situación que está pasando es por algo que estoy haciendo mal yo. Claro. Eh, Cuando en realidad muchas veces, dependiendo de la otra persona, de la que vas, viene la agresión. Ujú. Eh, entonces, yo saber que claramente no es culpa de uno, me hubiera gustado claramente no vivir esas situaciones. Como yo siempre digo, me hubiera encantado recibir el cariño o el abrazo de, ya sea de mi padre o de mi madre, pero tristemente no lo recibí, nunca lo recibí. eh, en estos 5 años, obviamente hablando, ¿no? Ujú. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 23 años. ¿Y con tus hermanas cómo era la relación? Digamos, ¿tenías una relación de complicidad con tus hermanas, de camaradería? Eran un poco más grandes, ya estaban como en la edad adolescente. Ujú. Se podría decir que eran bastante rebeldes en actitudes. Ujú. Eran, como para así decirlo, capaz las únicas que confrontaban a mi viejo. Ujú. Eh, y como mi padre biológico nunca, se sabe que nunca le levantó la mano a mis hermanas. Ujú. Sí tenía otra clase de violencia, como que claramente gritaban mucho esas cosas. El episodio este de la gran explosión se deriva porque ellas deciden hacerle una broma a mi padre biológico y esto deriva en el enojo de mi padre, y produciendo el episodio. Ujú. Entonces era como, ella no, por así decirlo, creo que no le tenía miedo, porque también no eran algo de mi padre, eran de otra persona, Ujú. pero convivían ahí con nosotros. Y después Ajá. estaban mis hermanas más pequeñitas, que en sí ellas claramente mucho no podían hacer porque eran menores. Sí, una tenía 1 año menos que yo y la otra era prácticamente casi una beba. Que cuando yo ingreso al hogar, ingreso con estas mis 2 hermanas más menores, digamos. Ujú. Las que eran las un poco más grandes, Ujú. ellas se van a vivir con mi abuela materna. Ujú. Em, entonces, mi relación con mis hermanas, yo recuerdo más en realidad que siempre se confrontaban contra mi padre. ¿Cuál era la Con situación mi, económica de la familia? Éramos una familia, eh, por así decirlo, humilde, Ujú. no teníamos muchas cosas. Lo Ah, básico lo teníamos todo, tipo sí. comidas, lo Ujú. teníamos, por más de que a veces yo recibía el castigo de que mi padre no me dejaba sin comer, Ujú. pero comida, una cama, lo teníamos, Ujú. así que eso lo teníamos sin duda, porque Ujú. recuerdo que mi padre era una especie de técnico Ujú. y mi madre trabajaba en un negocio que estaba al lado de mi casa, tipo Ujú. como en un kiosquito, en un almacén. A veces se hablan de estas situaciones en hogares de extrema pobreza y no es así. Estas situaciones de violencia no siempre se dan en estas condiciones, No, se se, dan se en dan en... familias de muy alto poder adquisitivo. No tiene que ver con la cuestión económica, sino que tiene que ver con la cuestión psicológica o espiritual, ¿no? De cada uno. Muchas de las historias que yo escucho de los niños Ujú. que viven en residencias pasan justamente por situaciones donde vivieron en estas familias así. Ujú. Obviamente,
lo que decís vos, puede pasar en una familia que tal vez tenga un muy buen poder adquisitivo y no terminó en un hogar porque básicamente nadie se enteró o porque nadie habló al respecto. Ujú, Pero claro, yo lo puedo decir, digamos, lo hablo personalmente, porque claro. conozco historias desde este lado, entonces, pero sí, concuerdo con vos que Mm. pasa en cualquier ámbito, ¿no? ¿Qué experiencia tenés al respecto de poder hablar de lo que te pasaba en ese momento y con quiénes? Si es que lo pudiste hacer, ¿no? Bien, cuando yo convivía con mis padres biológicos, Ujú, eh, cuando estaba dentro de mi casa y recibía las golpizas, yo usualmente trataba de gritar como pidiendo ayuda, ujú, porque sentía que las golpizas a veces eran hasta parecían mortales. sí. Muchas veces yo sentía que literalmente las trompadas, por así decirlo, de lo que era de mi viejo, Ujú, cada golpe era como, no sé, una puñalada se sentían. ujú, Porque yo sentía que iban con una violencia enorme. Y yo siempre digo, ¿no? Que irónico se me hace de que o sea, uno lo piensa ahora, yo no, ujú, de que mi caso tranquilamente también pudo haber sido un caso como Puy, ujú, en el que capaz yo nunca hubiese pasado ese episodio de la gran explosión y las golpizas hubieran siguiendo sucediendo hasta un punto determinado en donde claramente mi cuerpo ya no daba para más y cedía, en ujú, el sentido de que claramente hubiese fallecido. ujú, Porque cuando yo ingreso al hogar también se me hace todo lo que es un informe tipo un análisis sobre cómo ha ingresado físicamente ujú, y yo marcaba hematomas por todo mi cuerpo, moretones, hasta cicatrices por los latigazos que a veces me daba con un cable que lo pelaba y en la punta tenía el cobre. ujú, Entonces, por así decirlo, demarcaba una violencia física bastante importante, grande. ujú, Eh, esto pasaba en mi situación de mi casa que yo gritaba pidiendo ayuda. ujú, En el jardín, creo que no recuerdo si yo le decía a la maestra que recibía golpizas. Tal ujú, vez creo que no sé si inconscientemente no lo decía por miedo a ujú, que si yo se lo decía, eh, esto después se lo iba a mencionar a mi padre y mi padre en eso se iba a evocar a más violencia. Pero sí cuando estaba dentro de mi casa y recibía las golpizas, sí gritaba tipo pidiendo ayuda o gritándole a él, pidiéndole que pare. Esto sí lo hacía sin dudas. En el jardín no me acuerdo sinceramente. Después, con el pasar del tiempo, cuando yo ya ingreso al hogar, esto yo lo menciono todo el tiempo, tipo lo que es mi historia o lo que yo vivía, lo mencionaba ya como algo, ¿cómo decirlo? En un sistema tipo automatizado. claro, claro, Eh, incorporado a tu historia, contándolo como si exacto, estuvieras tipo. leyendo un libro. Exacto, sí, que también creo que es algo que me ayudó mucho, Ujú, por así decirlo, a sanar. ujú, El contar siempre como repetitivo y cada vez que alguien, no sé, me preguntaba algo, que yo terminara contándole mi historia, o que yo personalmente, si no me preguntaba nada, yo le decía, mirá, bueno, yo soy adoptado. Como que no sentía vergüenza contar mi historia, no ujú, sentía miedo. Creo que también esto mucho por la inocencia de ser niño, el ujú, sentir que tal vez no era juzgado de tal manera. ujú, Porque obviamente sí sé que, por ejemplo, yo cuando era niño tenía que tener a veces actitudes que, como para sentirme como, no sé, un niño normal. ujú, Eh, Como para poder encajar a veces frente con los chicos, porque yo sentía que ellos tenían vivencias que yo no podía vivir dentro del hogar. Entonces, no sé, por ejemplo, un caso. Los chicos iban al día siguiente a la escuela y habían dicho, che, ¿viste el partido? ¿O pudiste jugar todo el jueguito en la consola? ujú, Y yo, tipo, a veces, por modo de querer encajar, mentía y decía, sí, sí, vi el partido. Y realmente no había visto el partido o tampoco había jugado ese juego. ujú. Entonces, muchas veces estas situaciones yo decía como para poder encajar, pero cuando se trataba de mi historia, creo que esa pequeña inocencia de niño Ujú, no sentía que se me era juzgado.
tipo, o no me sentía mal si me iban a juzgar como persona. Si bien, obviamente, por ejemplo, donde yo me sentía como un niño, tipo, donde no era como un adulto, era con las familias recreativas. Pero después en el día a día era sentirme como un niño con la mentalidad de una persona adulta. Claro. Tipo, como tener pensamientos que yo siempre digo que ningún chico debería de tener, tipo. Mis pensamientos eran, en vez de preocuparme, no sé, porque al día siguiente tuviera el cumpleaños de un amiguito o tenía una prueba en la escuela, mis preocupaciones eran que yo esté bien para poder estar, que mis hermanas estén bien, o preocuparme por mis hermanas, como si yo fuese cuando ingreso al hogar también me había decidido ser la figura paterna de mis hermanas, o sea, cargando una responsabilidad con 5 años que no debería habérmela cargado. Cuando a ustedes los llevan al hogar, te llevan a vos, pero también llevan a tus 2 hermanas, con quienes convivías en el hogar, hasta que pasaron unos años, que vos me dirás cuántos son, y conoces a Erika, a tu mamá, a quien termina adoptándote. Sí, cuando, bueno, en el hogar yo viví un total de 6 años. Yo al hogar ingresé teniendo 5 años y un mes, y egresé justamente cumpliendo 11 años y literalmente creo que también un mes, si no me equivoco. Inicialmente, cuando yo ingreso al hogar, ingresé como sintiéndome seguro, por así decirlo, como que estaba en un lugar que no me parecía tan malo en un principio. ¿Cómo fue, en líneas generales, tu experiencia dentro del hogar? Porque los hogares, por lo general, en su gran mayoría, tienen muy mala fama, tienen muchas denuncias sobre malos tratos hacia los niños. Tu experiencia dentro del hogar, en lo que se refiere por lo menos al resguardo de tu integridad física, psicológica y también, si se quiere, espiritual, ¿no? Fue bueno porque a mí prácticamente no me faltó nada dentro del hogar, en el sentido de siempre tuve un plato de comida. Si me enfermaba o me lesionaba con algo, se me llevaba a un hospital para que se me pudiera atender. Temas sobre estudio, se me ayudaba siempre cada vez que volvíamos. Tenía como momentos donde una de las celadoras, por así decirlo, nos ayudaba a hacer la tarea. Tipo, éramos cuidados. Yo, por suerte, nunca recibí tampoco violencia por parte de las tías. Yo le decíamos las celadoras del hogar. Sí sé, obviamente, de que me he enterado de que, por ejemplo, no sé, yo capaz, en el momento en el que anteriormente no estuve en el hogar, o después de que cuando yo egresé del hogar, en el mismo hogar en el que yo estuve, hubieron hechos de violencia, tipo por parte ya sea de las celadoras hacia los niños. Es muy normal escuchar en donde tal vez a veces las celadoras que están cuidando a los chicos usen métodos que claramente son violentos. En el hogar en el que yo estaba, por así decirlo, era un hogar bastante, ¿cómo decirlo?, precario en cosas sobre materiales, por ejemplo, no sé, cepillos de dientes. Yo tenía que compartir el cepillo de dientes con otros 3 chicos. Ropa o lo que sea, ropa interior, zapatillas, ropa del día cotidiano, yo lo tenía también que compartir con otros niños. No tenía como algo propio. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, te puedo comentar una situación. Si yo a la noche tenía una pesadilla y me levantaba y quería tener la contención de una persona, yo no podía tener la contención X de una tía. Porque la tía tipo se tenía que estar preocupando, por así decirlo, de 32 niños en que se pudieran dormir y ya, tipo. Y era tipo, ellos estaban en el cuarto hasta una determinada hora donde veían que supuestamente estaban todos dormidos, pero si vos después de la madrugada te levantabas, no sé, porque tal vez te hiciste encima, te measte o porque tuviste una pesadilla, tipo, vos no podías como a veces tal vez socorrer, ir a la tía y decirle, mira, tuve una pesadilla, ¿me podés como arropar? Claro. Como lo haría tipo un padre con un hijo. Claro, claro. Entonces, esas situaciones yo no las vivía, tipo, no las podía vivir. Por ejemplo, sí las pude vivir con la familia recreativa, con la familia de Nelson, que ahí sigo teniendo un vínculo muy hermoso. Si, no sé, yo sentía miedo o lo que sea, yo se lo comentaba esto a Ofelia. ¿Te quedabas a dormir vos en esa salida? Sí. ¿O, sí, no era que entrabas y salías el mismo día?
Vos podías elegir. Ah, Tipo, yo prefería elegirme quedarme en las casas de ah, familias porque no me gustaba el ámbito del hogar. Por claro. este mismo hecho de que yo me sentía como encerrado. Sí, Como te sí. explico, yo al principio sentía como seguro, como no sentía un lugar feo. Porque Ujú, estaba lejos, eso se daba porque estaba lejos de mi padre. claro. Porque yo sabía que entonces por ende no iba a sufrir violencia. Ujú, Pero después el ámbito en el hogar se torna como, por lo menos yo lo sentí como carcelero. ujú, Y si lo ponemos a modo bíblico, lo sentía como un limbo, por así decirlo. ujú, ¿Por qué? Porque es un lugar donde vos estás indefinidamente. claro. Por lo menos a mí me pasó eso. Yo estuve durante 6 años en donde mi situación no se resolvía. Estuvo como cajoneada, por así decirlo. No se veía mi expediente. O no Porque era escuchada. no se daba tu estado de adoptabilidad o se daba y no te adoptaban. No, porque no era escuchado. Porque yo declaraba siempre quién eran mis agresores Ajá. y siempre se intentaba principalmente hacer una revinculación o una vinculación biológica, sanguínea. Cuando yo siempre que iba a declarar o hablaba frente a jueces o a niñez, declaraba quién eran mis agresores, ya estaba constatado quién eran mis agresores, estaban hechos los expedientes, pero aún así se sigue insistiendo en estas revinculaciones con mi familia biológica, cuando no eran, por así decirlo, tanto psicológicamente, no eran aptas, ni tampoco eran ya de por sí algo viable. Pero se sigue insistiendo, tipo, era como que se escuchaba más a mi familia, tipo al adulto, que a mí. Ahí quiero Eh, aclarar algo, Mati. Yo acá en el canal hablo mucho de los secuestros institucionales de niños, que quiere decir que institucionalmente, desde los servicios sociales, se retiene, se quita a un niño de un hogar, del cuidado de sus padres o de su madre sola, y se lo lleva a un orfanato, a un hogar de niños o a una familia de acogida, y bueno, de acogida se dice en España, a una familia temporal, y nunca más la familia vuelve a saber de estos chicos. No hay instancias de revinculación, son familias que increíblemente, llamativamente, no tienen ninguna instancia de revinculación. En los juzgados no convocan a los padres a ver a sus hijos, ni a los hijos a ver a sus padres, sino todo lo contrario, se sostiene en el tiempo lo más que se pueda la instancia de separación, digamos, entre padres e hijos, cuestión de que se dé esta no necesidad del niño de seguir, de continuar viendo a sus padres, ¿no? Porque pasa tanto tiempo que cuando le preguntan después de 4 años si quiere volver con sus padres, dice, no, quiero quedarme acá donde estoy, que estoy bien. Y este no fue tu caso. Por eso quiero hacer esta salvedad, porque donde la justicia, donde los jueces de familia tienen que hacer hincapié en que los chicos se revinculen con sus padres, o por lo menos evaluarlo, no lo hacen. Y cuando pareciera, a propósito, que cuando hay familias en donde realmente está constatada la violencia de esos padres con esos hijos, intentan por todos los medios que esos chicos vuelvan al lugar y se revinculen con ese hogar violento, abusivo de donde salieron. No sé con qué puede tener que ver, pero realmente es llamativo que hagan, específicamente hagan esto al revés. Mira, yo siempre lo que remarco, bueno, por lo menos en el ámbito de lo que es el mundo de la adopción, siempre lo defino como que hay más grises que colores. ¿Por qué? Pues me refiero en alegrías, ¿no? Uh-huh. Eh, yo tuve muy, por un lado muy mala suerte y por otro lado muy buena suerte. Muy mala suerte por el hecho de las personas que llevaron mi caso, porque como vos había dicho al principio, el sistema está, funciona. ¿Qué pasa? Que es mal aplicado o mal utilizado. Y esto depende de las personas que están en el sistema. Porque, por ejemplo, no sé, yo actualmente ahora conozco a Marcelo Molina, no sé si lo conoces, Sí, es un sí, juez de cámara, que es una persona maravillosa. sí. Que si yo creo que él hubiera tenido mi caso se hubiese resuelto mucho más rápido. ¿Lo entrevisté? Tengo una entrevista de él aquí en mi canal, sí. Por eso, entonces, ¿Cuánto porque tiempo es él, un tiempito? sí, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Que él actual, bueno, tiene una obra de teatro que Sí, le hacen por toda la Argentina que va referido a esto. sí, y un libro. Eh, sí, el libro me lo regaló también. Pero, por ejemplo, yo siento que claramente si yo hubiera, Marcelo Molina hubiera tenido mi caso seguramente tal vez se hubiese resolvido
resuelto más rápido. Sí, sí. Porque yo cada vez que iba a declarar frente a la jueza o a niñez que yo tenía, no me sentía escuchado. Claro. Sentía que como que no tenía, por así decirlo, derecho a usar básicamente mi derecho, básicamente, de niño. De niñez, por así decirlo. Uno de ellos es el O a de ser replicar. escuchado. Exacto. Específicamente los Yo no derechos de tenía los como, niños por dicen así ser decirlo, escuchado. exacto, no tenía derecho a ser como una réplica, por así decirlo. Como que el poder de decisión pasaba sí o sí firmemente por lo que era la jueza. Entonces, se da mucho que, por ejemplo, no sé, cuando yo también estoy tratando todo el momento de adopción con mi mamá, Ujú. la jueza pareciera que hace todo lo imposible para que mi mamá me adoptara. O me hacía preguntas o situaciones donde me entrevistaba como si fuese un adulto, cuando era un niño. No sé, te comento, ¿no? Por ejemplo, un episodio. Yo ya estaba acá conviviendo en Rosario con mi mamá y yo todos los meses tenía que ir a declarar a Santa Fe, porque mi caso en ese momento estaba en Santa Fe. Sí. Entonces yo todos los meses tenía que ir de Rosario a Santa Fe a declarar. Ujú, En una de estas declaraciones se hace llamar a mis hermanas, ujú. en donde se me sientan en una mesa donde del lado izquierdo estaban sentadas mis hermanas y del lado derecho estaba mi mamá. La jueza me pregunta, ¿qué quería hacer yo? ¿Irme a vivir a Rosario con Erika, con mi mamá, o quedarme en el hogar viviendo con mis hermanas? Como poniéndome en un lugar de decisión de que si yo claramente elegía irme con mi mamá, mi situación era que yo estaba abandonando a mis hermanas, que básicamente me hacía sentir como un monstruo. Cuando yo siempre remarco que mis hermanas para mí son lo más importante en mi vida, tipo, no hay persona más importante que mis hermanas. Ujú. Y que una persona me pregunte qué es lo que quería yo sobre si irme con mi mamá o quedarme en el hogar viviendo con mis hermanas, porque si no me quedaba viviendo con ellas era como que la estaba abandonando, me hacía sentir como, por así decirlo, perdón si está mal como expresado, pero un momento de mierda, Claro. básicamente. Depende mucho de las personas. Entonces, el sistema está, lastimosamente, en este mundo hay, como también en el mundo en sí, la vida cotidiana, hay más personas que les gusta hacer el mal que hacer el bien. Ujú. Entonces, cuando son personas así, que por ejemplo en mi caso, otras personas que no quieren vivir estas situaciones, tienen la dichosa, por así decirlo, mala suerte de cruzarse con estas personas donde le perjudican estas situaciones. También he escuchado historias donde, no sé, el niño, sus casos se resolvieron así, en un periquete. Donde claramente ahí el sistema actuó porque estaba y porque la persona que se encargó de su caso o de su historia lo pudo resolver rápido y pudo, por así decirlo, Hacer bien su ir, trabajo, claro, básicamente. hacer bien su trabajo. Y cuando yo empiezo a vivir con mi mamá, a los 11 años, mi adopción plena se termina de dar o resolver recién como a los 14 años. Wow. Entonces, tipo, yo no tenía como, para así decirlo, la constancia o la seguridad de en esos 3 4 años de que viniera una jueza, o la jueza que tenía mi caso, y si le, por así decirlo, le pintaba o le, por así decirlo, le salía a ella decirle, no, Matías se vuelve al hogar porque no me gusta esto, Sí. se vuelve. Ujú. Tipo, no tenía asegurado el yo ya vivir con mi mamá. Tipo, mi mamá, por así decirlo, la jueza, ella lo dice en el libro, la amenazaba con decirle que si pasaba una pequeñez o pasaba tal cosa, a mí me devolvían al hogar. Que de hecho te Eh, pasó, de hecho te pasó algo en la casa de tu mamá. Tuviste una desafortunadísima sí, o sea, experiencia. volví a sufrir el hecho de violencia con mi padre adoptivo, Ujú, pero yo al ser consciente de que si esta situación yo la comentaba, ujú, yo regresaba al hogar. A ujú, ver, ¿qué pasa? Yo, el ámbito del hogar, como te digo, al principio se me hacía bien seguro, pero después con el tiempo pasó como a una inseguridad, a un miedo, a nerviosismo, a ansiedad, el ujú, hecho de sentirme encerrado, el ujú, sentir que como veía cómo chicos egresaban del hogar y mi situación tipo como parecía no resolverse, ujú. o que no era escuchado porque se me seguía intentando hacer revinculación con mi familia biológica, frente a mis declaraciones. O frente a que, no sé, en el hogar a veces yo me peleaba con chicos porque es muy normal que Claro.
por chicos que tengan una mochila o un cargo de un pasado que es bastante triste, Ujú, sean a veces entre ellos mismos, hayan peleas o violencias. ujú, Yo lo sentía como un lugar reglado, como muy ujú. carcelero, Claro. que, no sé, a tal hora te levantabas hacia la cama, te cepillabas los dientes, después tenías momento para desayunar, después del desayuno tenías que prepararte para ir a la escuela, de la escuela volvías, Ujú. tenías, no sé, comías, después tenías 15 minutos para jugar, después de que pasaran esos 15 minutos tenías que estar en un lugar donde las tías pudieran verte, porque claro, como repito, éramos muchos chicos, Ujú. necesitaban que nosotros estuviéramos todos en un solo espacio para poder chequear que a ningún chico le pasara algo. 6 meses es un tiempo prudencial como para decir, bueno, pasás por un lugar en donde por lo menos estás preservado de que no te golpeen, de que tengas un plato de comida, de que vayas a la escuela, de que hagas tu tarea, de que si te lastimas te atiendan en un hospital. Pero no es un lugar donde un chico tenga que pasar más de 6 meses para que su situación judicial se resuelva Exacto. y que de verdad pueda empezar a tener una vida como un niño normal afuera en otro ámbito donde realmente se merece estar para poder vivir una vida de niño como la que tiene que vivir, ¿no? Mi mejor amigo en el hogar que se llamaba Ismael, en donde él claramente, tanto como yo como él, decíamos una familia, tipo, queríamos que nos adoptaran, porque Hablaban queríamos entre sentir... ustedes, hablaban entre Sí, ustedes sí. de eso. Sí, Mira. todos los chicos siempre hablábamos entre nosotros porque era muy normal que cuando, no sé, ingresara un chico nuevo, hablar con él, tratar de como sentirlo entre los chicos acogido, por así decirlo, como querido, Mira. que me pasó a mí en ese momento, cuando yo ingresé. Pero también es muy normal escuchar todas las historias dentro de los hogares o que se cuenten. Pero por ejemplo, él decía, no sé, como cualquier chico que yo lo pienso y creo que hablo por muchos, cuando está dentro de un hogar, lo primero que quieren es estar en una familia, tener una familia. Entonces, no hay chico que no se niegue a eso. Ujú. Entonces, por ejemplo, a él le pasaba de que su padre lo visitaba una vez al año y eso no está estipulado en ninguna ley, ningún sistema ni nada, que si, no sé, por ejemplo, el padre biológico lo visita una vez al año, constata de que no se lo puede declarar en estado de adoptabilidad. Bueno, a mi mejor amigo del hogar, Ismael, le pasó esta misma situación. Como el padre lo visitaba una vez al año por su cumpleaños, nunca se lo declara en estado de adoptabilidad. Porque se contestaba que como el padre lo visitaba, no sé, no había necesidad de declarar un estado de adoptabilidad. También no hay nada estipulado en la ley Ujú. de que indique de que si tu padre te visita una vez al año, Claro, no se te tiene que declarar en estado de adoptabilidad. No existe. no existe. Eso lo pone la persona o el ente que esté encargado de lo que sea tu caso. ¿Era la misma Eh, jueza que vos, te acordás? Si compartían jueza los chicos de ahí del hogar con vos. Puede ser, como puede Mm. ser que no. Desconozco totalmente. No puedo Por afirmártelo porque no. jurisdicción, digo, ¿no? Imagino que puede ser que sí. Estas mismas situaciones, por ejemplo, lo que es todo el sistema de adopción, si te vas más al norte de Argentina, es bastante precario. Si te vas más después a lo que es Cabo, Coso, sí está un poco mejor manejado. Existen lo que son los hogares modelos y los que no son modelos. San Isidro, yo visité un hogar en Buenos Aires. Ujú, Yo llego, era un día de lluvia. ujú, Visito, me hacen pasar, ahí le dicen a las tías, bueno, a las celadoras le dicen hadas. O sea, ujú, dependiendo del lugar se les suele llamar de un nombre diferente. ujú, Eh, en donde allá estaba lloviendo, nosotros llegamos y los chicos habían recién llegado como de caminar de afuera, como que las celadoras, las tías, lo habían sacado a chapotear ahí ujú. por la zona. Sí. Y volvieron. Y cuando volvieron, en la sala de juegos, tenían un perchero y cada perchero tenía un nombre, Ujú, de cada niño. Entonces, en cada perchero había un pilotín y que ese pilotín era exclusivamente y personalmente de ese niño, tipo, no era compartido. O ujú, que en la pieza tenían un cajón con sus juguetes, con sus cosas, con su ropa, tipo, ujú, como que no era compartido. ujú, Entonces, esto yo, por ejemplo, lo defino como un hogar modelo. ¿Por qué? ujú, Porque le están, por así decirlo, dando una individualidad al niño que obviamente, a ver, todo el mundo aprende, desde chico también te lo enseñan, a aprender a compartir. ujú, Pero si vos en toda tu vida no sentís que algo es propio tuyo y que ujú, todo es compartido, tipo no tenés una individualidad, y es bastante feo. ujú, Todo el mundo siempre quiere tener algo que es propio, decir, ah, mira, este juguete es mío. A mí me gustaba una remera
y yo no la podía usar ese día porque la estaba usando otro chico, Ujú, tal vez derivaba en que yo ese día me sintiera mal. O en claro. que ese día tal vez yo me peleara con ese chico. Todo lo que es el sistema de la adopción, yo lo remarco mucho en que hay más grises que colores Ujú, y que también depende mucho de las personas que lo trabajan, tipo, ujú, que a veces siento que hay más personas malas que buenas, ujú, tipo que quieren hacer el bien, que quieren respetar ya sea los derechos del niño o en otros casos, como mencionabas antes, de la familia. ujú. Eh, entonces, el sistema está. Yo creo que acá lo que se debería de mejorar de acá en adelante es estas incongruencias, por decir, estos baches. Por ejemplo, yo me pregunto algo que no existe, es por ejemplo, ¿por qué no hay, por así decirlo, un control sobre las personas que trabajan, no sé, en niñez? Bueno, ahí, por ejemplo, te cuento, hay un lugar que se llama la Defensoría Nacional de los Derechos del Niño, que está a cargo de una señora que se llama Marisa Graham, que brilla por su Ujú. ausencia, que está ahí hace 5 años y que se autoprorrogó su cargo por un año más. La Defensoría Nacional de los Derechos del Niño debería controlar a todas las defensorías provinciales del niño, que Bueno, son los lugares en donde los niños podrían acceder a través de, por ejemplo, el abogado del niño, que es un dibujo que no existe. sí, me pasaba en mi caso, tipo, mi amigo, por ejemplo, cuando yo iba a declarar, nunca se hizo presente. No estaba prácticamente. Cuando yo iba a declarar frente a lo que era la jueza, tampoco, por ejemplo, declaraba frente a él solo. Ujú, Tipo, muchas veces me hacía pasar al, por así decirlo, como al despacho de ella, ujú, y yo declaraba frente a ella, pero no tenía tipo tipo un adulto al lado mío como diciéndome, bueno, mira, esto, o no sé, o guiándome. Tipo, yo tenía que declarar como literalmente un adulto, pero tampoco sin supervisión, lo claro. cual estás violando completamente los derechos del niño. Por algo se creó la figura del abogado defensor del niño, que está totalmente dibujado y en la mayoría de las veces juega en contra, específicamente juega en contra de los Sí, derechos del niño. mira, yo hace poco me enteré, porque yo ahora estoy estudiando una tecnicatura que es en niñez, adolescencia y familia. Ujú, Entonces yo hace poco me enteré que, por ejemplo, todo niño tiene derecho, tipo, a que si la jueza determina su caso, que, no sé, ponele, a mí me hubieran determinado que yo tenía que volver con mi familia biológica, yo en ese entonces no sabía, tampoco porque mi abogado se hacía presente, pero todo niño tiene derecho a replicar, tipo, en sentido de decirle, mira, no me gusta cómo me determinó esta jueza, ujú, entonces quiero que mi caso lo vea otra jueza. ujú, Yo eso no lo sabía. ujú. Prácticamente no tenía ni idea que existía. Eh, y como te digo, mi abogado nunca se hacía presente en lo que eran mis declaraciones o en, por así decirlo, entrevistas con niños o con las jueces. Ujú, Entonces, claro, yo a esto nunca iba a saber que podía tener un derecho a una réplica de decirle, no, mira, no me gusta cómo lleva este caso esta jueza, entonces por ende quiero que me lo cambien. Tipo ujú. que quiero que otra persona relea o revea mi caso para ver si puede hacerlo mejor que claramente esta persona que no pudo hacer nada en 6 años. Es muy importante Entonces, esto que estás diciendo, Mati, porque la gente, como vos bien lo decís, desconoce ampliamente sus derechos, los desconoce. Es más, muchísima gente no sabe que existe una Defensoría Nacional del Niño, que es la que supuestamente tiene que controlar y verificar el funcionamiento de cada lugar en donde hay niños de por medio, ya sea un instituto de menores, sea una escuela, sea un hospital, en cualquier ámbito donde haya niños, la Defensoría del Niño tiene que ser veedora y contralor de que los derechos de los niños sean respetados en ese ámbito. Y claramente en la cuestión judicial es donde más tienen que estar presentes, porque la cantidad de expedientes judiciales que están trabados en donde hay niños de por medio es abismal. Invito a todos a que toquen el timbre de la Defensoría Nacional del Niño y guarden la constancia de ese contacto que han tenido con la Defensoría y de la respuesta que le han dado, porque si no cumplen con su trabajo tienen que ser demandados también. Entonces, que se guarde la mira, constancia de esto. sí, y también
algo que bueno, que hizo mucho mi mamá, pero que no debería hacerlo, porque no es justificable todo lo que hizo mi mamá, para decirlo, tanto por lo que es por mi adopción, tanto como también peleó por lo que es para que mis hermanas hoy en día tuvieran una familia, para que tanto ella como yo fuéramos escuchados, o para que el caso no se alargara tantos años, y que sea lo más ágil posible, y que se constaran básicamente mis derechos, o los derechos ya sea también de mi mamá. Pero ella tuvo que hacer mucho ruido por mí, tipo tuvo que pelear bastante, y eso no debería de pasar, tipo no debería haber eh, Esa esa parte dilatación, complicada. claro. Claro, exacto, esa dilatación, esa parte complicada, tipo, debe ser algo mucho más sencillo, mucho amor, y segundo, fuerza emocional. Es súper importante, porque esto va a derivar para el chico que van a estar interesados, ya sea en adoptar. Y segundo, lo que es también lo de la fuerza emocional, el tener pero mucha paciencia. Porque suele ser muchas veces, como venimos hablando en lo que en esta charla, el sistema suele ser a veces muy injusto, o te suele poner muchas trabas. Entonces, el tener que saber que si ingresas en este mundo, tenés que pelearla y pelearla y pelearla y pelearla, y no bajar los brazos, porque lamentablemente es algo triste, pero muchas veces también da sus frutos. A mi mamá le terminó dando frutos. Repito, no debería de pasar esa situación, pero tienen que tener en cuenta que es un mundo donde van a tener que pelear, donde van a tener que tener una paciencia bastante grande para aguantar a veces a las personas que trabajan en ese sistema. Entonces, tener en cuenta esos factores, ya sea en la parte del principal, del amor y la fuerza emocional, tanto como lo que es la paciencia y el no rendirse frente a estos momentos donde uno siente que claramente sufre injusticia. Esto tiene que cambiar. Esto no debería haber sucedido nunca y no tiene que seguir sucediendo. La dilatación en los tiempos en los que la justicia tiene que expedirse respecto a una situación judicial de un niño es algo que lo puede hacer en 6 meses. 6 meses le alcanza perfectamente para decidir la situación judicial de un niño. Ese niño es niño mientras es niño, a ver si nos entendemos. Mientras es niño, ese niño es niño, que parece una estupidez, parece que soy medio tonta diciéndolo, pero parece que hay que decírselos, porque no entienden los jueces, en líneas generales, que los niños son niños solo una vez, y que si se toman 5 años para decidir sobre el futuro de ese niño se hizo adolescente, se hizo joven dentro de un sistema que le privó de tener una vida como niño. Así que este pedido también es una exigencia para el sistema judicial, que empiece a hacer las cosas a conciencia, que deje esta corporación judicial, esta mafia judicial que también existe, por la que cobran muchísimos, miles y miles de dólares, en muchos casos para dilatar los procesos y que esos niños en definitiva terminen fuera del sistema judicial, que tengan otros destinos lamentables, destinos en los que no voy a hablar en esta entrevista, pero que tengan otros destinos tristísimos. Entonces, que sepan que los estamos observando, que sepan que hicimos piedra libre y que sepan que les vamos a exigir desde ahora y hasta siempre que hagan bien su trabajo, porque en sus manos está la vida de los niños. Mati, hiciste un libro. Sí. ¿Hiciste un libro? ¿Cómo se llama tu libro? El libro, bueno, se llama Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo. Como bien habías mencionado al principio, el libro básicamente, primeramente abarca lo que es mi historia. Es un libro autobiográfico donde cuenta principalmente mi historia, y después un pedacito de cómo lo vivió mi mamá desde su punto de vista. Abarca también mucho lo que es, yo comento a veces, crueldad o realidades del sistema de la adopción. Vivencia a veces dentro de los hogares. También comento, no sé, y otras historias. Entonces, bueno, fomentar lo que también es la adopción de niños grandes, tipo, porque hoy en día un dato es que el mayor porcentaje de propensos adoptantes prefiere adoptar a un niño de 0 a 5 años.
Lo que yo quiero remarcar es que me parece perfecto, tipo, no voy a decir en que tienen que adoptar obligatoriamente a un niño más adulto y no a los bebés. Pero ¿qué pasa? Que también mucho de lo que habla el libro son sobre los prejuicios que se tienen sobre los niños que viven o que fueron adoptados o que viven en hogares. Como el prejuicio a decir de que si es un niño que sufrió violencia en su pasado o que porque vivió en un hogar lo va a determinar a su futuro como que va a ser violento o que se va a drogar o que lo que sea. Cuando esto no lo contasta el haber vivido en un hogar. Porque vos podés tener un hijo biológico y tu hijo biológico en el futuro puede tener adicciones, puede ser violento. Entonces, el ser adoptado o el que haya vivido en un hogar no lo determina como un chico violento. Sí, sí, O sea, si me pongan en mi caso, que yo sufrí mucha violencia, lo que es en mi pasado, o sea, ese mismo prejuicio estaría instaurado en que yo sería la persona más violenta que podrían conocer, tipo, que iría pegando a toda persona que me cruzara o que sería violento, y no es así. Sí, Entonces, el libro también abarca mucho de esto, que es súper importante porque, por ejemplo, hoy en día en Argentina hay más de 10.000 chicos institucionalizados. Y ponerle que alrededor de 2.000, si no estoy errado con las cuentas, están como recién declararon estado de adoptabilidad. O sea que Mira. toda la otra parte todavía sigue resolviendo su caso judicial, por así decirlo. Yo te digo algo a vos y le digo algo a todos los oyentes. En Argentina no hay estadísticas, y esto lo digo siempre. No existen las estadísticas porque, ¿por qué? Porque el dato mata al relato, y esto lo voy a seguir repitiendo siempre. En la medida en la que haya datos oficiales, el Estado, y no digo un partido político, digo el Estado, porque el Estado es administrado por el que pasa en ese momento por ese año. Digo, el Estado tiene que aplicar políticas públicas que justamente ayuden a que esas estadísticas mejoren. Entonces, si ocultamos los datos o si no hay estadísticas, lo que no ve, no hay que arreglarlo. Entonces, esos datos que están, esos datos oficiales que hay, están desde hace años, no se actualizan jamás. Esa cifra es irrisoria, la cantidad de chicos institucionalizados es muchísima más y la de judicializados es muchísima más, pero no hay registros oficiales, que esto es algo que también estoy reclamando, que haya datos oficiales de la cantidad de niños judicializados en el país, que es súper importante que tengamos acceso a esos datos. Básicamente el libro es eso. Repito el nombre por las dudas. Es Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo. Si ¿A dónde se puede conseguir? Exacto, una manera de conseguirlo. Hay distintas formas. La primera, si es alguien que vive en Rosario, lo puede conseguir personalmente por mí, yo lo vendo personalmente, no lo vendo en lo que son en librerías de momento, porque todo lo que es ganancia del libro yo después lo uso para que es donaciones. De hecho, mira, me gustaría mostrarte, porque ahora voy a hacer una donación. Hace poco yo visité un hogar en Carcarañá, y ahora yo voy a hacer una donación. No sé si se ve. A ver. ¡Ay, mira qué lindo! De zapatitas, me están llegando ahora, me están llegando esta semana porque las pienso llevar ahora esta semana tanta. Sí. Bueno, al fin de largo, porque voy a tener tiempo. Sí. También porque le había prometido a los chicos que iba a ir a jugar con ellos, así que. Qué lindo. Y hay chicos, por ejemplo, de los 3 años hasta los 10 años. Ajá. Hay otra. Es la misma zapatilla, pero un poquito más grande, porque hay otro tamaño. Qué lindo, Mati. Entonces, todo lo que es ganancia del libro, yo lo uso para hacer donaciones a hogares, en donde también yo, por ejemplo, tengo que hacer una investigación, porque en realidad la hace más mi mamá. Porque yo lo que dono son los materiales, no plata. Claro. Yo le pregunto al hogar qué es lo que necesitan, y en eso después yo compro los materiales y se los dono, se los derivo. Y hacemos un llamadito, ¿no? Acá de paso, que quien tenga algo para aportar o para donar, aportar en el sentido de donar, ¿no? Como por ejemplo zapatillas. Sí, yo muchas veces también, guardapolvos, remeras, cepillos de dientes, como dijiste. Donen cosas nuevas, por así decirlo, no tanto usadas, porque esto, por ejemplo, el darle una zapatilla completamente nueva, es algo lindo porque le está dando algo al niño que es algo nuevo, que nunca fue usado por otra persona. Tipo que
que es exclusivamente de él y que no tiene como, por así decirlo, como ponerle una historia. Aparte también muchas veces estas donaciones que no son cosas, por ejemplo, nuevas, vienen a veces dañadas. Es muy común que a veces en hogares me dijeran, mira, hubo una donación en la que me donaron toallas, pero estaban todas rotas, tipo con agujereadas. Y es horrible, debo darle al niño una toalla toda rota. Es más, en el hogar que yo estuve de Casa Cuna, en una donación que yo llevé, una persona, un dentista creo, si no me equivoco, me donó alrededor de 32 cepillos. Y esa donación fue tipo, ¡guau! ¡Qué loco! Yo investigo todo porque es muy normal que a veces otros hogares, como te digo, los que no son hogares modelos, su respuesta sea, sí, vos mándame la plata. Claro, no. No, porque yo sé que muy bien estos hogares malversan lo que es el dinero, entonces yo siempre digo materiales, que me pasen información, tipo fotos de, si por ejemplo, no sé, necesitan pintar algo, me manden fotos de lo que necesitan pintar. Claro. Si necesitan materiales, no sé, por ejemplo, zapatillas del niño, que le midan el pie a todos los niños y que me pasen después las medidas. Y así como en distintos casos. Entonces, lastimosamente también es muy difícil porque yo llamo a hogares y a veces sus respuestas son, no, sí, vos transferime, ¿no? Sí. Yo necesito que vos me digas qué es lo que necesitan en el hogar, así yo te puedo donar. He conocido, como te digo, hogares modelos que con estas donaciones he conocido en Mar del Plata, Mahatma, San Isidro, Buenos Aires. He donado al hogar en el que yo estuve, que si yo lo voy y te comento, está muy, pero muy venido abajo, por así decirlo. Había muchos techos o paredes con humedad, o había un techo que no tenía, literalmente, tenía un hueco en el techo. Después he conocido, no sé, otros hogares. Acá AMAP de Rosario, donde yo trabajo actualmente, tiene una residencia. Después, volviendo a lo que es manera de conseguirlo, es en Rosario, lo vendo yo personalmente. Se pueden contactar conmigo por el Instagram del libro. Yo tengo un Instagram, donde ahí también subo todo, charlas, presentaciones, donaciones, que se llama Soy el Matías OK. Ahí se pueden comunicar gente tal vez de Rosario. O también si necesitan hablar o algo conmigo, lo pueden hacer por ahí. Hay chicos, ¿no? Que te pueden estar escuchando y decir, a mí me pasó lo mismo que a él, o me pasó algo parecido a él. Me escribieron personas de todas las edades, desde niños, o sea, desde chicos, hasta personas adultas, que me dijeron que sí, que sufrieron violencia y que tal vez a veces por este mismo miedo de que se los juzgara, no se animaban a contarlo. Y se animaban a contármelo a mí. Entonces sí, hay de todas las edades. Es triste ver que pasó en muchas edades y que también hubieron casos en donde sufrieron violencia y no fueron institucionalizados, sino que vivieron con estas familias sufriendo este hecho de violencia. Después, lo que es el resto de Argentina, lo vendo lo que es por Mercado Libre. Y si no, está de formato digital. O invidentes, ¿no? Que usan el lector de PDF. Exacto, también, eso mismo, exacto, sí. Acá queda ya contado a la gente dónde puede conseguir tu libro, para qué lo usás, así que invitamos a todos a que compren tu libro, que es una forma de ayudarte a ayudar. No te están dando plata, no te están regalando plata, te están comprando un libro que es ni más ni menos el resumen de una historia muy triste, muy dolorosa y que tiene que servir justamente para inspirar a otros, tanto a niños como a adultos, en todos los ámbitos para hacer las cosas de una manera distinta, ya sean padres, ya sean docentes, sean psicólogos, sean pediatras, sean directoras de escuelas, sean inclusive las personas que trabajan dentro de estos orfanatos, que muchas veces y tristemente nos enteramos de cómo golpean y cómo maltratan y cómo abusan y cómo drogan a los niños dentro de esos lugares. Sepan que estamos cada día más cerca de ustedes, sepan que estamos cada día más cerca de meterlos presos a todos, así que si les queda un ápice de humanidad, empiecen a usarla para tratar bien a los niños y darles, los que no llegan a este extremo, ¿no? De maltratar a los niños de esta forma, pero como por ejemplo en tu caso no había esta calidez de hogar, este abrazo, esta contención, sepan y sean conscientes que por más que tengan 30 chicos al cuidado de ustedes, dedíquenle el tiempo que necesitan los chicos para hacer contenidos si por ejemplo tienen una pesadilla. En un hogar como donde estuvo Matías, lo más normal es que los niños tengan pesadillas porque la gran mayoría de ellos ha salido de lugares que son el infierno en la tierra. Por favor,
contengan a esos niños. Por algo están ustedes en el lugar donde están, cumpliendo el rol que están cumpliendo. Hasta lo digo de una manera energética, digo, no es casual que ustedes estén en ese lugar en donde están, seguramente están ahí porque algo de ustedes tendrán que trabajar y sanar, así que aprovechen, se ahorran el psicólogo y tratan bien a los chicos. ¿Qué les parece? Mati, te hago una última pregunta. Si vos tuvieses la varita mágica y dijeras, cambio mi vida, cambio la infancia que tuve por una infancia distinta, ¿vos cambiarías tu historia? Creo que no. ¿Pero por qué? Porque yo, en base también en que obviamente sufrí muchas cosas malas en el pasado, también derivado a esto pude conocer otras personas maravillosas en mi vida. Que creo personalmente que si esto no hubiese pasado, no la hubieras conocido. Entonces, no lo cambiaría porque también me ayudó a formarme como persona, a constatar qué es lo que no quiero hacer en la vida. Básicamente, yo remarcar, demostrar a la gente que yo no soy mi padre, que yo no soy mi pasado, que puedo resignificar lo que es claramente mi futuro o mi vida. Entonces, a ver, creo que cualquiera internamente diría, felizmente es como si viene no sé, un mago y te dice, bueno, si yo hago así, esto no pasó. No lo haría porque el mismo hecho, como te digo, es algo que a mí me ayudó en conocer la persona que soy hoy, en conocer personas maravillosas, en tener, por así decirlo, este momento de ahora acá con vos, así que no lo cambiaría. Tipo, tengo la suerte de que mi yo pequeño, por así decirlo, es bastante fuerte. Bueno, creo que aún lo sigo siendo. Tenía una resiliencia, una fuerza de voluntad muy grande. Creo que eso también me facilitó mucho. Entonces, pero no. Sinceramente, la respuesta corta y sencilla sería que no lo cambiaría. Es la respuesta que quería escuchar. De otra forma no serías quien sos hoy. Así que el pasado triste se abraza y se utiliza como plataforma para ser... El pasado básicamente no nos determina. No nos determina para mal, nos determina para bien. Exacto, sí, nos define. Bueno, con esa frase quiero que nos quedemos, ¿no? Quiero que inspiremos a muchos que están ahí del otro lado escuchando. Haber tenido un pasado triste, un pasado violento, no nos define ni como personas tristes ni como personas violentas. Entonces podemos ser quienes querramos ser, podemos ser personas maravillosas, que brillemos y que podamos con esa luz abrigar a un montón de personas, o podemos ser un faro apagado y bañar de oscuridad a todo lo que nos rodea. Elijamos siempre ser ese faro prendido que ilumina a todo lo que nos rodea. No importa el pasado que hayamos tenido, lo que importa es nuestro presente y cómo proyectemos ese futuro a partir de ese presente donde estamos. La vida es esto, es ahí, ese lugar en el mundo que estás ocupando, rodeado de las personas que te aman y a las que vos amás. El pasado va a estar ahí, va a estar siempre como parte de tu historia, como un libro que uno tiene ahí en el estante de la biblioteca. Pero tu presente es este, así que disfrútalo, es todo tuyo, te abrazo con todo mi corazón. Bueno, Mari, también yo quiero agradecerte a vos, quiero también agradecer obviamente a los futuros oyentes de esta charla, porque también obviamente yo creo que es como su granito de arena, personalmente, con escucharla y después visibilizarla, o charlarlo, tipo no cortarlo acá, tipo, sino seguir insistiendo, charlando, visibilizando. La verdad que estoy súper contento con todo lo que viene sucediendo con lo que es el libro, con las charlas, presentaciones, con el cariño de las personas, porque no dejo de recibir cariño, parece que no tiene fin, tipo todos los días recibo un mensaje de cariño por Instagram del libro, que voy, por así decirlo, como por buen camino, como que voy bien. Entonces estoy agradecido con todas esas personas que a día me demuestran ese cariño. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos una vez más en este espacio que se llama Salvemos a los Niños.
Salvemos inclusive a los niños cuando son adultos, a ese niño interior que ha quedado ahí sin sanar. Salvemos y sanemos a los niños. Gracias, Mati, te mando un beso enorme y que Dios bendiga e ilumine cada uno de tus pasos.